Esto se trata de un proceso que tiene dos partes. Una planta que se va a instalar en asociación con ALUR, con ANCAP, para producir hidrógeno verde y con ese hidrógeno verde gasolina sintética, o sea, gasolina que no requiere el petróleo. Y por otro lado, energía eléctrica renovable para todo esto. La planta son 2.000 millones de dólares aproximadamente. La energía renovable son otros 2.000 millones de dólares. Solo que eso, la planta es acá en Paysandú, ¿verdad? Entonces, por eso el anuncio total en realidad es una inversión que es más grande todavía que UPM2. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir, este es un proceso donde ANCAP llamó a interesados en asociarse con ALUR. Un proceso que terminó ayer con la selección de uno, pero que tiene por delante una serie de etapas de bajar a tierra el proyecto y finalmente confirmarlo y comenzar las obras. Por lo tanto, el presidente decía, las obras probablemente comiencen el año que viene. Para entrar en más detalle, voy a pasar la palabra al ingeniero Stepanisic, pero quiero decirle brevemente que esto es energía renovable, que se transforma en hidrógeno, que se combina con anhídrido carbónico que sale de ALUR y con eso se hacen estos nuevos combustibles, que reemplazan exactamente a la gasolina actual. O sea, es gasolina verde que sale de aquí y que el volumen va a salir por el río Uruguay probablemente utilizando el transporte fluvial y después a la exportación porque estamos hablando de volúmenes muy importantes. La planta va a estar situada a 7 kilómetros al norte de Paysandú y va a tener un área de influencia de cerca de 180 kilómetros en redes de alta tensión y granjas de generación eólica y fotovoltaica. ¿Sí? Es una planta que va a producir alrededor de 250.000 metros cúbicos al año de electrogasolina, de gasolina sintética. Para que tengan una idea, todo el Uruguay consume alrededor de 850.000 metros cúbicos de gasolina super. Estamos hablando de un volumen significativo de un producto totalmente renovable. Como decía el ministro Paganini, la fuente de aprovisionamiento, la materia prima, tiene dos componentes. Una, el CO2, el dióxido de carbono de origen biogénico, origen en la biomasa y en la destilación de etanol de cereal en la planta Paysandú, y el componente que viene de la energía eléctrica renovable, que es el hidrógeno verde. Es el primer proyecto en el país que se va a dedicar a la producción de un electrocombustible o un combustible sintético que pone a Uruguay a la vanguardia de los países en este tipo de producción. ¿Cuánto tiempo lleva la obra? La obra lleva alrededor de 30 meses y está pensada en etapas, porque la empresa ganadora es la empresa HIF Global. Es una empresa que tiene presencia en muchos países, tiene ya proyectos en curso, en particular uno especialmente en Magallanes, en la zona de Magallanes, en Chile, en el sur de Chile, y del cual se está tomando mucho de la experiencia ganada. El proyecto, como decía el ministro Paganini, es un proyecto del orden de los 4.000 millones de dólares. Van a ser generalmente en Paysandú. Los 2.000 de la planta son concentrados, los otros son más distribuidos. Va a generar 300 puestos de trabajo permanentes y un pico en el momento de la construcción de más de 3.200 puestos de trabajo. Es una obra realmente significativa y demuestra que el trabajo que venimos haciendo, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde las empresas públicas, en particular de ANCAP, empieza a generar sus frutos, porque el llamado a interesados, presidente, convocamos a más de 90 empresas, hubo más de 50 empresas que están en contacto permanente con ANCAP por temas de hidrógeno, y cuando se hizo el llamado a expresiones de interés concreto, se recibieron 10 propuestas. Y esas 10 propuestas, después de algún consorcio que se formó, se recibieron 6 ofertas completas, de las cuales elegimos a una y tenemos a 2 o 3 en reserva. Son propuestas que, si bien no han sido adjudicadas en este proceso competitivo, son propuestas con las cuales igual vamos a seguir hablando, porque tenemos fuerte interés de capturar el CO2 biogénico de otros lugares del país, como por ejemplo la planta de Bella Unión, la planta de etanol de Bella Unión. Se trata de una muestra de confianza muy grande en el país y una apuesta muy grande al prestigio que ha generado ANCAP en ámbitos internacionales en lo que hace a la transición energética. ¿Todo para exportar el hidrógeno verde? En principio sí. ¿Qué se puede utilizar? En principio, lo que se va a producir, el hidrógeno verde es un
componente del producto final. Lo que se va a producir no es solamente metanol, que también es un intermedio, sino que el metanol va a terminar en una gasolina sintética, gasolina grado especificación de consumo. Está pensado para la exportación porque la empresa HIF Global, que fue la ganadora, tiene contratos de off-taking muy grandes, muy superiores a los que se va a producir en Uruguay. Pero nada descarta de que Uruguay también sea pionero en la región con vehículos movidos con gasolinas sintéticas. ¿Hay que transformar los vehículos? No requiere una modificación sustancial, es como la adición del etanol a la gasolina, es una gasolina de una especificación levemente diferente. Paysandú se elige porque básicamente tenemos una fuente de emisión de CO2, de CO2 de origen biogénico, importante en volumen, son 145.000 toneladas al año de CO2 que se produce en la combustión de biomasa y en la destilación de alcohol de cereales en la planta de etanol de Alur, aquí en Paysandú. Además, el proyecto va a tomar CO2 de otras fuentes, pero convengamos que el CO2 producido en esta planta es de tan concentración y el volumen es tan importante que viabiliza la localización. Además, está toda la infraestructura logística que tienen las plantas de ANCAP y fundamentalmente, como me acotaba recién el subsecretario Berry, el acceso fluvial que tiene la propia planta de combustibles, donde estamos haciendo una inversión para mejorar el muelle de amarre en el río Uruguay.